Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal Telepacífico con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos aquí un joven muy leído en este país, un joven periodista caracterizado por su humor. Tiene un lineaje bastante importante que es Daniel Samper Ospina. Va a hablar hoy con nosotros, ha estado publicado su reciente libro Sálvese quien pueda. Buena parte de ellos son crónicas que escribe en la revista Semana. Y para hablar con Daniel tenemos a Humberto Valverde, que es muy conocido, muy allegado a los Samper, especialmente a tu padre. Con él trabajó en el diario El Pueblo, y con ellos pues vamos a hablar muchísimo aquí de humor, de sarcasmo, de la crónica política y social que hace muy bien Daniel Samper Ospina en todo lo que escribe aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Daniel Samper Ospina y Humberto Valverde vamos a conversar muchísimo de lo que hace nuestro invitado. Para empezar, te quisiera preguntar, ayer se murió Jairo Varela, y quería preguntarte un poco, ¿cuál es tu relación con la música nuestra del Pacífico, la salsa que hacía, por ejemplo, Jairo Varela? Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación, muy honrado de estar aquí sentado al lado de ustedes dos. Muchas gracias realmente, muchas gracias también a ti, Humberto. Es verdad que es un hombre cercano a la familia, pero no por eso debe ser juzgado. A pesar de eso, es una buena persona. Mi relación con la música salsa, bueno, no, pues digamos que es una relación de admiración. Mi papá se supone que sí es un buen bailarín, al menos eso dice él. Nunca he oído que lo diga una mujer que haya bailado con él, pero él sí. Él se ufana mucho de haber vivido un par de años en Cali cuando trabajaba en El Pueblo. Dice que ahí perfeccionó su técnica de salsa, pero yo creo que solamente le quedaron los zapatos blancos nomás, ¿no? Pero no, de resto, pues nada, admiración profunda. Me gusta mucho la música salsa, claro. Bueno, Daniel, ¿cuál es realmente lo que tú manejas? ¿Es humor o es sátira? Pues digamos que no sabría técnicamente decir qué es exactamente lo que yo manejo, pero digamos que simplemente me veo enfrentado cada semana a tratar de abordar la actualidad desde un ángulo humorístico. Y cada semana pues obviamente tiene una historia diferente y depende absolutamente de la coyuntura y de lo que propicien las mismas noticias. Por fortuna cuento a mi favor con que el político colombiano pues suele ser un humorista involuntario muchas veces, suele ser un personaje bastante caricaturesco, y encontrar el ángulo ridículo o el ángulo divertido de algunos de esos acontecimientos no suele ser más que una tarea juiciosa de observación, que trato de vertir o simplemente con comentarios humorísticos o con sátiras como tal, ya cuando acudo a algunos recursos más propios de la sátira. Desde el momento de en qué forma eliges el tema, cuántos días antes y en cuánto tiempo lo haces, lo escribes. Pues el tema, digamos que voy como arriando temas. El país generalmente produce una serie de temas más o menos limitados, pero siempre hay unos 4 o 5 temas que avanzan en simultánea. La pelea de Santos con Uribe, por ejemplo, la enfermedad de Angelino, el puro centro democrático, son como temas que van surgiendo. Y de todos trato de tomar nota, de poner atención si hay alguna palabra de doble sentido que me sirva, de pensar en enfoques y tal. Y generalmente alguno de esos temas prevalece en la semana, y pues digamos que entonces en ese caso me enfoco concretamente en ese tema y trato de sacar adelante una columna. No siempre es así, a veces hay temas pues que no hacen parte de esa especie de dato temático como los olímpicos o qué sé yo, y bueno, y ahí trato de refrescarme y de escribir de lo que esté sonando, pero por lo demás voy como tomando nota de cada uno de esos temas y mirando cuál es el momento más oportuno para
sacar ese tema adelante en una columna. Daniel, y hay una cosa que uno percibe leyendo de cada semana, es que ese método que hablas, expresas, uno lo que siente como lector es que tienes un conocimiento muy al detalle de las intimidades de los personajes, de sus mundos sociales, porque no se podría hacer como creíble todo lo que montas sin eso. La pregunta mía es, ¿qué hace que tú tengas esos detalles? ¿Cómo logras acceder a ellos? Porque todos tienen sus maneras y sus formas. Pues no, digamos que no es que yo vaya a Frijoladas donde doña Olga Duque de Ospina. Ah, o no, que, ¿nunca has ido? Tristemente no, estoy esperando el momento y digamos que lo más cercano que he estado a una frijolada de esas fue una vez que fui a un museo de cera y había unas imágenes bastante parecidas. Tampoco es que vaya al ubérrimo, no hago planes sociales con Santos, no sé jugar golf en Anapoima, no sé capar potros en el ubérrimo con Uribe. ¿Ni has comido fritanga con Angelino? Tampoco. Todavía no, buche alguna vez, pero fritanga todavía no. De modo que no es que me la pase, pues digamos que en escenarios en los que se comente mucha cosa. Yo creo que es más un ejercicio minucioso de observación. Y son personajes que realmente son muy caricaturescos, o por lo menos yo los abordo desde su ángulo caricaturesco, ¿no? Desde ese ángulo que es visible para todos. Cuando me meto con algún asunto íntimo de la vida privada es porque ellos mismos lo han ventilado. Cuando Petro, no sé, habla de la política del amor, pues da un papayazo para que uno empiece a referirse a él siempre en tonos cursis y como si fueran casi que declaratorias sentimentales, o cuando algunos otros exponen ese tipo de situaciones, no sé, Valery Domínguez diciendo que recibió un subsidio agrario por amor. Todo eso es público, lo dicen públicamente y yo pues simplemente trato de pintarlo y de situarlo y de recrearlo de una manera aún más íntima. Tú dices la palabra caricatura. La generación tuya es muy audiovisual, viene del diseño. En el mismo caso tuyo que eres editor. ¿A ti te ayuda eso para hacer ese tipo de columnas, hacer caricatura escrita? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la expresión de opinión que ahorita, digamos que está llegando con más fuerza, sobre todo a nuevas generaciones, no se está expresando de manera escrita sino audiovisual, eso es verdad. Y a través de muchos programas gringos, sobre todo, de series animadas gringas, de Padre de Familia, por ejemplo, de South Park, que es una serie que es muy audaz y que pasa muchos linderos pues, en su insolencia, aún de Los Simpsons, de todas esas series como que florecieron en los 90s. Todo eso es sátira política finalmente, todo eso es humor y yo creo que hay alguna herencia, ojalá o lo reconozco al menos de manera involuntaria, de ese legado. En Colombia concretamente pensaría yo que una serie que me gustaba mucho que se llamaba El Siguiente Programa, que la hacían Martín de Francisco Caleño y Santiago Moure. Yo creo que ellos hicieron a través de esa serie animada una especie de sátira y de crítica costumbrista de todas las cosas que no sucedían, aún metiéndose con personajes reales, que armaban a veces situaciones en las que aparecía Poncho Rentería y cosas así. Y a veces también seres humanos normales, iban apareciendo pues todo tipo de fauna. Pero uno la reconocía y servía de espejo para la sociedad bogotana y colombiana. Y creo que las columnas, espero, tengan algo de esa herencia, pues, ¿no? ¿El humor bogotano existe? Pues no sé qué tanto, yo creo que existe el humor. Pero obviamente no el están, bogotano. pues no propiamente, se supone que es un humor un poco sutil y no sé qué, y oblicuo y tal. Sí, puede que exista, pero creo que no hace mucha diferencia y no trato de hacer humor bogotano, sino de hacer humor como me salga, pues. Yo te iba Sí, a hacer pero una- mucho más inteligente que el paisa, por ejemplo. Pues digamos que si acaso menos costumbrista por momentos, pero también Fernando Vallejo a mí me parece que tiene unos momentos de humor muy refinados y muy buenos y es paisa, ¿no?
Y es paisa. De modo que de golpe no depende de eso. O del costeño, que mucha gente dirá que puede ser un sentido del humor chabacano, y pues qué mayor mamagallista hubo en el país que García Márquez o que Juan Gosaín, ¿no? Sí, o Sánchez Juliá. O Sánchez ahí Juliá, tienen una escuela claro. grande. Daniel, hablemos un poquitico de una cosa más personal. ¿Cómo es la relación tuya? Yo he tenido la oportunidad de conocer a tu padre en muchas cosas. Bueno, y pues primero lo lamento de entrada y me excuso Claro, por cualquier no, cosa que yo haya digo hecho. esa capacidad humorística que tiene. Y también conocí al presidente Samper y me llamó la atención también esa rapidez mental. También lo lamento. Lamentas mucho, pero dime un poco con esa tradición familiar, decir que cómo te relacionas, porque de todas maneras hay algo que es distinto del humor que hacía, por ejemplo, tu padre, que fue para nosotros el ídolo de la época, éramos lectores de su columna en El Tiempo, cuando éramos jóvenes. Hoy los jóvenes colombianos te leen mucho. Hay algo distinto con relación a esa tradición. ¿Tú cómo explicarías o qué opinarías de eso? ¿Qué es lo que hay de esa generación anterior a la que tú hoy representas? Pues, bueno, yendo por partes, diría que naturalmente hay una especie de doble condición de compartir no solo el oficio, sino hasta el nombre con mi papá, y de terminar dedicándome a algo que él también hacía, que era escribir sátiras o escribir columnas humorísticas. Él obviamente pues no es el único periodismo que ha hecho y se destacó mucho por el periodismo investigativo y tal, pero digamos que él también tuvo una fase en la que hacía críticas humorísticas expresadas en su columna de El Tiempo. Yo, para mi desgracia, quizás terminé dedicado a un oficio pues idéntico, y para colmo de males llamándome igual a él. Yo no sé por qué en mi casa no entendieron que los nombres son para diferenciar a las personas, sino para confundirlas. Y yo siempre he dicho que yo soñaría con tener un nombre propio, 0 kilómetros, un nombre limpio pues por estrenar, que no me graneara ni me heredara amistades ni enemistades. E incluso he pensado en ir a una notaría y cambiarme el nombre y ponerme Ernesto, por ejemplo. Pero mientras eso sucede, digamos que he tenido claro que debo perseguir mi propia estatura, no superar la de mi papá, ni mucho menos. Y me he tomado con mucho desenfado, digamos, que esa situación. Sí creo que en la casa ha habido una manera de plantarse frente al mundo o de mirar la vida a partir del humor. Creo que gracias a lo que he vivido en mi casa aprendí que el humor es una manera de ver, pues no es ni un repertorio de chistes, ni es un listado de temas, sino una manera de situarse en el mundo, de mirar las cosas que a uno lo rodean, de mirarse a uno mismo sin solemnidad, digamos, ¿no? Y eso pues creo que lo adquirí de alguna manera en mi casa, no solo o no tanto con mi papá o mis tíos, sino sobre todo con mi abuela, con la mamá de mi papá, que yo creo que era una luminaria para irradiarle a uno todo ese tipo de cosas, aún en situaciones muy difíciles como en las que murió. Ella murió de un Alzheimer muy largo, muy lento, que la cansaba mucho y muy doloroso. Y me acuerdo que había momentos en los que, por ejemplo, alguna sobrina mía o algo, con alguna perversidad trataba de ponerla a prueba y le preguntaba, oye, ¿tú cuántos hijos es que tienes? Cuando ella ya estaba en la nebulosa, y ella decía, suficientes. O sea, siempre encontraba una manera de no dejarse agarrar, ni de dejarse joder, ni de perder su dignidad. Y casi siempre esas salidas eran de alguna manera repentistas o humorísticas a veces. ¿Hasta qué punto ese humor que tú manejas, que yo creo que hay diferencias con Daniel, que es muy tuyo, pues, de tu generación, hasta qué punto es aceptable o en qué momento se convierte en molesto para los políticos sobre todo? Pues yo diría que quizás sea un humor más brusco, el que yo hago, que el que hace mi papá o el que he visto que hagan en otros momentos, pero comparándome sobre todo con él, un poco más brusco sobre todo. Creo que él era un poco más sutil y que incluso podía ser más refinado. El mío a veces por momentos pues alcanza a ser un humor fuerte, digamos, un humor
que a veces incluso puede entrar en reversa y tal. Pero bueno, es mi humor, es como el que me nace a mí, es el que es hijo también de mi época. Supongo que la cerca de la insolencia se ha ido también corriendo gracias al paso de algunos humoristas y yo de alguna manera gozo de esa libertad. Pero en términos generales creo que trato de cuidarme para que siempre sea un humor que vaya como arma del poderoso, no del débil. Creo que el humor es un arma para luchar contra el poder y no para ofender al débil. Y digamos que en esa medida pues es donde yo trato de establecer mis marcos. Daniel, y hablando de eso, el humor contra el poderoso, Clean tuvo muchos problemas con el compañero Primo y al punto de que le costó, dijéramos, la salida del tiempo como columnista. Porque a veces el humor puede impacientar al poder. En el caso tuyo, ¿has impacientado alguna vez? ¿Provoca? ¿Ha tenido...? Pues digamos que todavía no. Cuando he escrito columnas contra el senador Merlano o contra el senador Corso, hasta ahora no ha pasado nada. Habrá que esperar a que aprendan a leer a ver qué empieza a pasar. Es que no leen, claro. No saben leer. Simón Gaviria está aprendiendo. Por ahora ya sabe firmar, que eso es bastante... que eso ya es bastante. Y ya en el caso pues, de Valery. Valery también, digamos que Valery es el Simón Gaviria de la actuación o al revés, Simón Gaviria es la Valery del Congreso. Y los dos se hermanan exactamente en eso, en que tienen un hábito de la lectura bastante regular. Bueno, tú eres un editor. ¿Cómo es el Daniel, editor de una revista muy conocida? ¿Y cuál es el oficio del editor? Pues yo creo que el oficio del editor es el oficio del director técnico de un equipo de fútbol, por decirlo en términos analógicos. Y el oficio, en cambio, de un columnista es como el oficio de un jugador concreto. Entonces, digamos que a mí en semana, el editor o el director de semana me puso a jugar en un campo específico, con una misión específica que es la de hacer sátiras. Trato de hacerlo cada semana en mi oficio pues, de columnista. Ya como editor de Soho creo que lo que hago es tratar de ver cómo podría jugarse bien el partido, a qué jugadores puede uno invitar, que cada jugador cumpla qué función, en otras palabras, qué tema asignarle a qué escritores para que la edición quede bien. Pero obviamente es un trabajo tras bambalinas, ¿no? El del editor. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en este diálogo con Daniel Sampero Espina y Humberto Valverde. Sampero Espina, que es un hombre realmente de muy buen humor, y con Humberto Valverde. Quería preguntarte, ¿tú tienes alguna relación de parentesco con Soledad Costa de Samper en el siglo XIX? Pues yo no me acuerdo exactamente qué parentesco tengo con ella, pero me acuerdo sí que así le decían a Horacio Serpa, después de que cuando aspiraban a la presidencia, después del gobierno de mi tío Ernesto, sí. ¿Y eres amante del fútbol? Sí, más que de mi tío Ernesto y que... Sí, naturalmente. Bueno, ¿y el titulito? ¿Están contentos con ese titulito? Bueno, primero es un título, lo puedes decir incluso en mayúsculas y no hay ningún problema. Estamos muy contentos con el título, muy contentos con el título. Le deseamos siempre lo mejor a nuestros hermanos rojos, creo que ellos también tienen derecho a llegar a una final y a ganarla, aunque sea una final del torneo B, eso no importa, es decir, lo importante en todo caso es tener la sensación de la victoria. Pero sí, creo que fue un título muy luchado, muy bien logrado, y es la primera vez que yo siento que mi condición capilar, sin ofender a nadie, sin naturalmente, es digna, porque antes generalmente el punto de referencia que yo tenía era mi papá, y ahora comienza a ser Omar Pérez. O sea, Omar Pérez, que es el número 10 del Santa Fe, un hombre absolutamente rapado, que me está haciendo pensar a mí mismo en raparme. Lo que pasa es que si yo me rapo, termino pareciéndome al fiscal, no a Omar Pérez, por eso es que no lo he hecho.
Y hablaste ya con Daniel de la victoria del... Sí, sí, claro. ¿Qué dijo él que tantos años llevaba así? No, él estaba sufriendo? muy emocionado, él pues está viviendo en España desde hace como unos 20 años, ha caído ya en cosas desesperadas como no seguir la Liga Postobón, sino seguir la Liga Española, que es mucho menos intensa en emociones y con muchas menos estrellas, pero es una cosa de su hábitat y lo entiendo. De modo que lo estuve tratando de tener informado y tuve yo el privilegio además de vivir esas finales, digamos que los últimos 3 partidos, muy dentro del equipo porque estaba escribiendo un libro para Editorial Aguilar y yo le tenía fe al campeonato y sabía que íbamos a ganar, de modo que quería cubrirlo desde dentro, estar con los jugadores en la concentración, en el hotel, en el bus, en el camerino, cómo se vive una final desde adentro. De modo que fue muy emocionante poder estar tan de cerca en ese momento tan luminoso como fue la estrella, que espero que ustedes lo vivan. Cualquiera de los dos, digo, porque yo tengo 2 equipos en Cali, de mi corazón. Uno es el Cali y el otro es el América. Y no hay ningún conflicto porque mi equipo en la A pues es el Cali y mi equipo en la B es el América. Eso es más fácil, sí, Es es lo más más fácil. Yo te quería preguntar una cosa que es muy audaz, me parece a mí en Soho, es el desnudo, la desnudez. Que me hables un poco, ¿cuál es esa relación que tú le ves con la actualidad, con el periodismo, entonces con la desnudez? Porque has hecho unas cosas que incluso han producido cierto escándalo en relación a lo pacato que todavía es este país, a pesar de que ha cambiado bastante. Sí, yo creo que ha cambiado y en Soho lo hemos sentido y espero poder decir que Soho en parte ha propiciado en algo al menos, en algún porcentaje modesto o grande ese cambio. Pero definitivamente sí, este era un país con una moral muy extraña, un país en el que la gente se escandalizaba con un desnudo, pero no con una masacre, un país con una especie de moral y de velo católico hipócrita que hay que decir que le ha favorecido mucho a Soho, porque es mucho más fácil hacer una revista sonora que llame la atención, que revuelque un poco el andamiaje, en un país como Colombia, que en un país pues muy liberal. Yo me imaginaba sacar uno a Soho en Río de Janeiro, lo difícil que debe ser. Es decir, uno tiene que convencer a la modelo de que salga vestida para que se arme un escándalo. De modo que evidentemente el desnudo en Soho ha sido un arma de provocación a ese país pacato, a ese país de doble moral. Y también ha sido una manera de empezar a ver el asunto del desnudo ya curados de espantos, ¿no? Hay un país que celebra ese tipo de cosas y hay un país que las ataca con mucha vehemencia y el representante de ese país conservador que las ataca probablemente sea el procurador Ordóñez, que tiene una doble función dentro de Colombia y es que por un lado es procurador de la nación y por el otro es el jefe de propaganda de Soho, porque cada vez que sale a criticar alguna de las fotografías que hacemos, la amplifica y la vuelve, la pone en primer nivel. Ojalá que con las próximas ediciones tengamos el privilegio de que otra vez nos critique. Las alternativas de Soho son muchas porque acá las mujeres, digamos, están dispuestas a eso siempre, ¿o no? Pues digamos que no todas. Y no cobran además. No, y no todas, pero digamos que sí ya ha empezado a haber una desprevención con el asunto del desnudo, no solo por el lado de las mujeres, sino también de los hombres. Y este es un país muy machista y creo que la máxima osadía de Soho ha consistido en conseguir sacar una edición para mujeres, cosa que hacemos una vez al año y ojalá 2 veces a partir de este año, en la cual el concepto es idéntico, es decir, hay grandes firmas invitadas, muy buenas escritoras que son convocadas por edición, y hay una fotografía erótica también, pero para ellas. A mí siempre me había llamado la atención que muchas mujeres feministas, por ejemplo, reaccionaran en contra de Soho como si Soho fuera una revista machista, antes que en contra de muchas revistas para mujeres. Soho evidentemente es una revista pues para hombres y defiende unos intereses masculinos, pero me parecen más machistas a veces las revistas para mujeres, que hablan de dietas y hablan de mujeres como si fueran asexuadas, como si no tuvieran derecho pues a chismosear a los hombres en términos eróticos y tal.
Entonces, ante ese vacío, una vez nos decidimos, hace como 5 o 6 años, a lanzar una revista para ese tipo de mujeres, pues mujeres más modernas que también tienen derecho a pistear a un hombre desnudo y tal. Y empezamos con el Tino Asprilla, y desde ahí hemos seguido pues siempre con desnudos de hombres famosos en la portada y en las páginas interiores, y con escritores y con grandes firmas pues invitadas. En eso creo que Soho ha sido muy moderno y ha logrado también romper unos esquemas que antes existían, no solo en el asunto pues del desnudo de la mujer, sino también del hombre. ¿Cuál fue la relación con Dania? ¿La relación en qué sentido? La relación mía con Dania La relación del público. La tuya con Dania no... La relación mía con Dania... No sé cuál, si fue la de Cartagena o igual. Fue la de lanzarla como canciller. Cosa que hice además en una columna, y lo hice públicamente porque creo que sería una excelente canciller. Sería la primera canciller que no se deja de los gringos, por ejemplo. La primera canciller que es capaz de poner a tambalear al servicio secreto americano. Que cobra sus cuentas. Sí, claro, y que además cuenta. Es decir, digamos, tenemos un historial de cancilleres que no han hecho sino abrirse de piernas ante los gringos, que al menos Dania, cuando lo hace, cobra, ¿no? Que eso ya es algo. Nos queda algo. La reacción con Dania, no, muy buena. Yo creo que era uno de esos retos que tenía la revista que podía que nos sorprendieran así a todo el mundo, pero que no nos hubieran perdonado nuestros lectores no hacerlo. Y naturalmente pues fue una edición muy vendida. No han terminado de sacar los recaudos de la distribución, pero puede ser la más vendida de la historia de Soho probablemente. ¿En cuántos ejemplares andan ustedes? 114.000, pero la gerencia de publicaciones Semana subió el tiraje de la revista. No estoy diciendo que el de Dania. No sé si Dania también habrá subido el tiraje, pero Soho subió el tiraje en esa edición, y hasta donde tengo entendido y llegaron los reportes, pues se agotó con algo de velocidad, ¿no? Pero pasando al tema del desnudo de los hombres, que también eso es más complicado. Después del Tino Asprilla, ¿cómo ha venido evolucionando ese tema de desnudar hombres? Que en eso han sido ustedes también muy... Pues bien, porque yo creo que ya pasamos la peor fase, que era la primera, que era la de la gran prevención, la de esa especie de machismo ambiental que hacía que una mujer que posara desnuda fuera un asunto natural y normal, pero que un hombre no se animara a hacerlo. Entonces ya hemos tenido como unas 6 portadas. Cada portada ha sido con personajes famosos, con actores, con, no sé, Juan del Mar, Juan Pablo Raba, etcétera. Y estamos pues preparando una próxima dentro de muy poco. Yo creo que ya está roto el celofán, por decirlo en términos, no sé si sexuales o futbolísticos, pero ya está roto, y creo que de ahí para adelante será más fácil. Esa relación va toda hecha pues sobre la televisión. Es decir, esos personajes deben ser mediáticos. ¿Los de la portada? Los de portada. Pues digamos que mientras más famoso, en teoría, más vende la revista, pero no siempre funciona así, no necesariamente funciona así. También a veces es refrescante ver una cara nueva, una modelo nueva. Soho tiene una agencia de modelos, entonces a veces promueve también la agencia con las modelos más destacadas, y eso también ayuda, pero evidentemente pues la fama sí pesa. Claro. Daniel, una pregunta, dijéramos, un poco crítica, dado mi origen académico, y es la sociedad del espectáculo, del consumo, del online. ¿Cómo situarías tú una revista como Soho? ¿Qué papel cumple en esta sociedad con todas estas características? Bueno, yo siempre he creído que lo ligero, que lo light no está en la temática, sino en el tratamiento. Es evidente pues que Soho no es una revista para promover pensamientos filosóficos o una cosa semejante. Es una revista de intención ligera, de intención de entretenimiento, pero creo que la hemos hecho con muchísima altura intelectual, con muchísimo gusto estético y también con muchísimo gusto intelectual. Creo que en muy pocas revistas de Latinoamérica uno puede abrir un ejemplar y encontrar a Martín Caparrós, a Juan Villoro, a Roberto Fontana Rosa cuando vivía, no sé, en el campo nacional a Héctor Abad, a Antonio Caballero, a Laura Restrepo, a Fernando Vallejo, para volver al escritor que mencionábamos, que fue columnista de Soho durante como un año.
a Marcelo Birmacher, a Alberto Fuguet. Bueno, hay una serie de grandes escritores que colaboran permanentemente con la revista, siempre con una temática que, si bien no es profunda como tema, como tratamiento sí es muy buena. Es decir, ¿quién dice que un artículo muy bueno de Juan Villoro en contra de Paris Hilton o a favor de Paris Hilton, que es más original defenderla, no termina también siendo un artículo muy profundo? Puede serlo y puede probablemente interpretar más este momento, por pop que parezca la temática. De modo que no quiero de ninguna manera pues decir que Soho es una revista académica o que es una revista de grandes quilotes filosóficos. Es una revista de entretenimiento, pero creo que la hemos hecho con muchísima altura literaria y con unos colaboradores que ya quisiera tener cualquier revista a nivel hispanoamericano, Fernando Sabater, en fin, cada número escriben siempre grandes personajes. Quizás el referente sea un poco Playboy, que ha combinado esas dos cosas. Playboy, ¿no? sobre todo en los 60s y en los 70s, sí. porque creo que se ha desdibujado mucho en esa parte pero de en una autores. época tuvo eso y sí, claro. podía haber una entrevista a Cortázar, o García Márquez, a Che ya. Guevara, le dedicaron, Claro. a Fidel Castro, Claro. una gran combinaban en una época. Claro, digamos que los ingredientes de la ensalada no es que los hayamos descubierto, pero creo que volvimos a ellos y hacemos la ensalada también a nuestra manera. En esa relación con los autores invitados, ¿hay unas pautas o a las cuales siempre respetas tú como editor o algunas veces cuelgas a un autor famoso? Pues ha pasado, no es lo que suele pasar naturalmente, pero sí ha pasado, y para que pase tiene que haber, digamos, que un desfase muy grande entre lo que uno espera recibir y lo que recibe. Pero generalmente pues son personas que mandan lo que uno más o menos supone, y yo creo que parte de la razón por la cual terminan escribiendo en Soho, por lo menos lo comienzan a hacer, ya después entienden un poco la revista y se van metiendo y les gusta. Pero digo, parte de las razones por las cuales escriben es porque el tema que les planteamos es un tema que les despierta cierto reto. Por poner cualquier ejemplo y volver al anterior, defender a Paris Hilton, eso es casi un desafío intelectual, ¿no? Lo obvio sería atacarla. Y así hemos hecho muchos temas en los cuales miramos cómo es la firma y tratamos de plantearle un escenario que sea atractivo en términos de desafío para hacer, no solo como temas de jugo de cerebro, que llamo yo, esos artículos que uno pide y que la persona simplemente se sienta y los escribe, las diatribas, los elogios, lo que sea, sino aún crónicas. Me acuerdo, por ejemplo, hace poco un especial de deportes extremos en el que convencimos a 3 firmas destacadas de Colombia a que ellos mismos vivieran el deporte extremo, pero eran 3 firmas que eran intelectuales, mayores de 60 años, es decir, lanzar por parapente a Pirri, pues no exige mayor osadía, pero lanzar, por ejemplo, a J. Mario Arbeláez, que fue el que hizo esa crónica concreta, pues sí, hay todo un esfuerzo de producción, todo un reto pues para él que logramos hacer. O crucificar a las karate, que dio tanto que hablar. Que también, aunque hay que decir que Alejandra sí es muy compatible pues con las monjas y demás. Bueno, hay una cosa que quiero dejar para el último, pero iniciémosla, tú eres formado en literatura y veo que te has especializado en el barroco, que es donde está quizás lo mejor del humor en la lengua española. Lo más berraco. Lo más está berraco, en el barroco. sí, está en el barroco. Sí. Entonces yo me imagino que has sido un lector de los grandes del barroco como Quevedo. ¿Por qué no hablamos un poquitico de tus lecturas y de qué te ha servido esa formación en el barroco, por ejemplo? Sí, es verdad que el barroco es un momento en el que el desencanto de la época se asumía desde el humor. Y hay muchos autores que pueden ser ejemplo de ellos, pero ninguno tan importante como Quevedo, sin duda alguna. Quevedo, además, digamos que para quien lo lea, puede compaginar con una cosa con la que yo siempre he creído, y es que es más importante hablar desde la ironía que desde la vehemencia, y que la ironía puede ser incluso más letal que la vehemencia misma. Y bueno, yo creo que toda esa especie de proyección humorística moderna que disfrutamos hoy viene desde allá, viene desde Quevedo, y la podemos gozar gracias a eso. Creo que es el gran padre del humor en español, pues, ¿no? Por encima de Suso el Paspi, incluso. Sí. De esa generación de autores colombianos jóvenes,
tú citas algunos que te gustan, ¿esos cuáles son? Autores colombianos jóvenes que me gustan, Antonio García, por ejemplo, que es caleño, el que Es se caleño, ganó sí, muy bueno. la beca con Vargas Llosa. Jorge Franco me parece muy bueno, Santiago Medina me gusta. Efraín Medina tiene unos libros, sobre todo los del comienzo, el Érase una vez el amor, El amor, sí, los que primeros. está bastante bueno. Yo diría que Ricardo Silva también me gusta mucho. Diría que Juan Esteban Constaín también me gusta mucho. Yo creo que más o menos está como ese grupo. Y en la A crónica- Silva y a Constaín me gustan mucho además como columnistas. Creo que lo que hizo el tiempo al descubrirlos fue buenísimo. Eso ha refrescado mucho esas páginas. Dime algo, pues, ¿has pensado en escribir? He pensado en escribir incluso ya la columna que tengo que mandar No, mañana. Pero digo, literatura. novela, literatura. Mm, Mira, mi escritor de cabecera por encima de Quevedo quizás sea Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Negro Rosa. Fontana Rosa. El negro siempre decía que él nunca quiso ser Borges, que lo que él quería era escribir y mamar gallo y algo así. Puesto a escoger, yo soy más de la escuela de Fontana Rosa que de cualquier otra escuela. A veces sí me dan ganas y tengo medio apuntes y tal, sobre todo para cuentos. Ojalá cuentos siempre con un sentido del humor y un sentido del humor quizás más negro que el que podría soportar un formato escrito para la prensa, que uno pueda hacer realmente más bárbaro ahí en un cuento con unos personajes de ficción y en un ambiente que uno consiga, que pues comentando la política simplemente para una columna. De golpe tengo esa tentación a veces. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Conversan 2 con Daniel Sampero Espina y Humberto Valverde. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Daniel Sampero Espina y Humberto Valverde, hablando muchísimo de lo que es el oficio de Daniel. Y para iniciar este bloque te quiero preguntar su relación con la crónica. Leí recientemente el prólogo que le haces a Alberto Salcedo, muy bello, también es una recopilación de las últimas crónicas. ¿Y cuál es tu relación con ese género y cómo lo ves en Colombia? Pues como yo estudié literatura, creo que la plataforma periodística que mejor soporta algunos elementos literarios es la crónica, y por eso me gusta especialmente la crónica. Es el género periodístico que al menos como lector más disfruto, y es el género periodístico además que como editor más trato de servir. Por eso que te digo, porque creo que el periodismo está absolutamente condenado al material desechable, ¿no? Tú que sabes tanto de música, sabrás que no hay nada más viejo que un periódico de ayer, por ejemplo, ¿no? Ya no sirve realmente para nada. Escuchaba a Héctor Lavoe. Entonces, es el género periodístico, pero la naturaleza periodística es 100% desechable. Uno la usa, se embadurna de noticias y bota el espíritu, el periódico ya sin espíritu. Lo único que es más o menos perdurable en el periodismo es lo que tiene de literatura, y generalmente eso se encuentra en el género de la crónica. Y por eso valoro y aprecio mucho la crónica como género, pues. Hicieron en Soho un libro, ¿cómo les ha ido en la experiencia? Bien, sí, es una antología que hicimos hace como 4 años sobre las mejores crónicas de Soho, y yo creo que ya se cumplió el tiempo como para ir pensando si sacamos otro. Ahí obviamente pues hay muy buenos autores colombianos, extranjeros, y de los colombianos yo destaco siempre cuando hablamos de crónica Alberto Salcedo, creo que es el mejor. El mejor, sí. Este libro tuyo pues, ha ido bien en ventas, eso escuchaba hoy. Este sí. ¿Es una sorpresa sálvese quien puede. o lo esperabas? No, pues digamos que lo agradezco, más que saber si lo esperaba o no lo agradezco, pero realmente sí ha sido un libro casi tan vendido como Roy Barreras a lo largo de su carrera política. Y eso no hay cómo pagarlo. Debe estar muy envidioso Roy Barreras. Ya Pues que es hablas un bestseller en ese caso. Ya que hablas de Roy Barreras, ¿cómo ves a la clase política del Valle? Hombre, con todo el cariño y toda la conmiseración por los personajes tan altivos
que la enarbolan y que la enaltecen. Hablemos de un Roy Barreras o de una Dilian Francisca, por ejemplo, ¿no? Dilian Francisca que ha tenido, a mi juicio, pues una carrera absolutamente limpia y ante tanta limpieza, pues lo normal era que terminara siendo acusada por lavado. Claro, muy grave eso, ¿no? Juan Carlos Martínez. No, ustedes lo que han tenido es cosas para que nosotros en Bogotá también les podamos competir. Si empezamos, Variedad, nosotros ¿no? le sacamos también lo nuestro, no empiecen. Sí. La revista Soho, ¿cuál es el fuerte que tú le apuntas cada semana, cada mes? A la crónica como A la género y crónica. a la fotografía erótica. La fotografía. Esas dos cosas no pueden fallar, pues. A la Hay más fotografía- géneros, la entrevista, mucha opinión provocadora, mucha defensa de cosas que no se defienden generalmente, mucho elogio de cosas que casi nadie se atreve a elogiar, cosas así. Digamos que la irreverencia pues es una de las banderas de Soho, pero como formatos o como géneros, fotografía erótica y O sea, crónica. En eso sigues fiel a la línea de Hugh Hefner cuando hizo Playboy, porque... Claro, hace más o que- menos fiel, sí. Yo digamos que ahorita que viene el TLC, temo que en algún momento dado nos cambien y que yo termine viviendo en una mansión llena de conejitas, Sí. cosa que me aburriría mucho realmente porque no deben dejar ver fútbol y en fin, debe ser realmente infernal andar uno en bata de seda y tal. Pero sobre todo porque me angustia mucho que él venga acá. Es decir, yo no sabría cómo podría sostenerse Hugh Hefner en Colombia. La única mansión más o menos presentable que hay era la que era de Santiago Medina, tendría que instalarse allá. La única coneja es María del Pilar Hurtado, que ustedes la vieron disfrazada de coneja en una fiesta en Panamá. De modo que ojalá el TLC por lo menos por ese lado fracase, ¿no? ¿Ya a la sesión de fotos asistes o no? No, ¿No? no asisto y me tocó prohibir expresamente que ni Daniel Samper puede entrar porque mi papá se tampoco. aprovechaba de Se que yo no aprovechaba asistía él. y él decía, no, yo estoy en la lista, soy Daniel Samper y él seguía. No asisto realmente porque es que no veo para qué, no le aporto mucho yo a una sesión fotográfica, al revés, se puede volver incómodo. Hacer parte del tumulto, uno estar empinándose, pues ahí hay una cosa muy profesional, ¿no? Que obviamente no suele verse desde afuera. Afuera todo el mundo cree que llega a la sede de Soho y hay un jacuzzi lleno de muchachas de 22 años. Pero obviamente eso funciona de una manera bastante profesional y esas son jornadas larguísimas, muchas veces muy tediosas en las que una modelo debe aguantarse 12 horas trabajando, los fotógrafos extenuados, etcétera. Y no, yo nunca, no suelo asistir a esas sesiones tristemente. Hay una revista peruana que se llama Etiqueta Negra de Julio Villanueva Chan, Claro. que es una línea. Me gustaría conocer tu opinión sobre esa revista, sobre esa línea de trabajo. Pues yo admiro muchísimo Etiqueta Negra, admiro mucho a Chang, a Julio Villanueva Chang, soy muy amigo de él, además somos Sí, sí. personalmente muy buenos amigos. Estoy con él ahora en Lima y me habló muy bien también de eso. Sí, no, yo creo que nos queremos mutuamente bastante y la revista que él hace es absolutamente admirable. Ojalá Soho alguna vez le llegue a los talones a Etiqueta Negra. Además tiene una condición como por fuera del mercado que le permite ser más artesanal y eso es una maravilla porque ellos de verdad hacen una gran revista, una revista 100% artesanal, una revista que se hace no solo sin tener mucho dinero, sino quizás que se hace porque no tienen mucho dinero. Quizás si uno le inyectara mucho dinero a esa revista dejaría de ser lo que es, ¿no? Parte de lo que se le nota a Etiqueta Negra es el amor por el oficio por encima de cualquier consideración comercial. Y ese es un producto quizás el mejor pues en Sí, Latinoamérica. vienen A mí ahora me en gusta septiembre a Cali, la feria del Pues libro. ojalá nos atiendan muy bien. Invitado es Perú y vamos a hablar mucho de la experiencia de Etiqueta Negra. Ojalá los efluvios de esto lleguen a Bogotá y tengamos algo también. con Pues Soho. ojalá que sí, me encantaría poder apoyar si de alguna manera lo puedo hacer o al menos asistir. Sí. De esa Bogotá de tu papá y la que yo conocí en mi juventud, a la Bogotá tuya, ¿cuál es el rasgo tan cambiante pues, de esa Bogotá llena de espectáculos, llena de conciertos, llena de consumo? Ciertamente se ha convertido en una ciudad muy moderna. Pues sigue siendo una ciudad llena de conciertos, sobre todo de conciertos para delinquir, desde que estuvieron los Moreno gobernándola. Pero digamos que lo que quedó de ciudad, lo que alcanzó a sobrevivir ahí,
sigue existiendo y sigue habiendo una oferta, pero creo que cultural, pero creo que con respecto a la anterior, esta es una ciudad mucho más caótica, más difícil, a la cual no se le han atendido los asuntos elementales y que todos esos asuntos siguen por resolver, ¿no? Por ejemplo, el Transmilenio. Ustedes saben que el alcalde Petro, que es una persona tan extraña y tan insólita, que cuando ganó las elecciones empezó a referirse a su programa de gobierno con el nombre de la política del amor. Y yo siempre he creído que el lugar para que mejor florezca la política del amor es el Transmilenio, porque hay tal forcejeo, tal capacidad de contacto de cuerpo a cuerpo sudoroso entre unos y otros, que es realmente peligroso subirse a un Transmilenio sin preservativo, por ejemplo, ¿no? De modo que esta Bogotá es mucho más caótica. Yo me acuerdo que cuando dije eso mucha gente me criticó y decía que yo no montaba en Transmilenio, que por qué lo criticaba, después de una gran huelga que hubo. Y yo tuve que defenderme y decir que claro que montaba en Transmilenio y que no solo había montado, o que no solo montaba, sino que mi segunda hija, y esto es verdad, fue concebida durante un frenón. Mi esposa y yo la concebimos en un frenón de una estación. Ahí fue la cosa. Ahí fue la cosa. ¿Y qué te parece la pelea entre el procurador y Petro, que ahora le dijo que se le había fumado verde? ¿Tú cómo ves ese conflicto? Pues yo francamente creo que cuando Petro de verdad se la fumó verde fue cuando votó por el procurador. Claro, ahí sí. Es increíble que un tipo de izquierdas, que se supone que es progresista, haya ayudado a elegir a un hombre como Ordóñez, que todos sabemos que es... habrá quien le guste pues ese estilo de ser humano, a mí no, evidentemente, pero votó por Ordóñez, que evidentemente es un hombre de la ultraderecha y es una especie de fascista, eso cualquiera lo sabe. Él en su juventud quemaba libros, nunca ha podido desmentir eso. En Bucaramanga entraba con un grupúsculo de personajes, creo que con boinas negras, en un momento dado asaltaron la biblioteca municipal y le prendieron fuego a unos libros. Ese es el procurador que tenemos y ese fue el que increíblemente eligió Petro, que se supone que es un líder de izquierdas. Dentro de los libros que quemó, además ni siquiera quemó los de poemas de Doña Amparo Canal de Turbay. Ya si iba a quemar libros, habría que quemar esos por lo menos, ¿no? Sí, ha hecho un favor No, es que es una a cosa, la nación. una cosa dramática lo que es este procurador. Y con Piedad, ¿qué te da ese personaje, Piedad Córdoba? Pues Piedad también me parece muy caricaturesca, muy caricaturesca. Es fácil de alguna manera tender a ponerse del lado de ella porque recibe tal cantidad de, digamos, en esa solfa nacional que se arma en contra de ella, recibe tal cantidad de golpes que la tentación que uno tiene a veces es como parar un poco ese delirio que ella despierta, esa agresión, esa agresividad. Yo a ella le reconozco varias virtudes, muchas más virtudes de lo que cualquier colombiano del común se las puede reconocer, y hay evidentemente algunos excesos pues con los que ya no comulgo, pero digamos que en términos generales ella me parece que a veces representa un radicalismo que a mí no me gusta por su misma condición radical, ya no digamos que por su propia ideología. Yo siempre he rechazado por igual a Pinochet y a Fidel Castro, a Chávez y a Uribe. Me parece que a veces son simétricos, son opuestos pero simétricos. Y también rechazo en Piedad muchos radicalismos de esa naturaleza. Y por ahí veo una nota muy simpática que hiciste sobre José Obdulio. A quien quiero mucho, mi maestro. Yo le digo ahí que es mi maestro. Que es tu maestro. ¿Y por qué es tu maestro? Lo digo por hacer algo de sátira, Sí, evidentemente, pero, evidentemente, sí. Pero José Obdulio, eso fue a raíz de alguna columna en la que yo lo visitaba. Naturalmente todo esto es mentiras, pero yo lo visitaba y podía pintar el ambiente de él. Y digamos que en ese ambiente uno podía notar que estábamos hablando era frente a una especie de nuevo rico de la cultura, no de la economía. Entonces un tipo que oía a Richard Clayderman creyendo que eso era música clásica y todas esas cosas, y esa obsesión por citar, todo eso es muy de José Obdulio, ese pseudointelectualismo. Entonces por eso digo que es mi maestro, como para hacer énfasis en su condición de pseudointelectual. Y por lo demás, no, a él le he hecho muchas defensas, siempre irónicas, y nunca me he metido con el asunto de los parentescos, porque como siempre he dicho, creo que Pablo Escobar no tenía la culpa de tener un primo como José Obdulio. ¿Cuál es tu relación con Cali?
Es una relación muy buena, tengo muy buenos amigos en Cali, muchos periodistas que trabajan o han trabajado en Soho son caleños, la mejor amiga de mi hija mayor es caleña, vengo con algo de frecuencia a Cali, no, disfruto mucho Cali, me gusta mucho Cali, sus 2 equipos de fútbol, por favor. Les tiene mucha consideración. Claro, mucha gran ¿Y de tu papá una qué compasión te decía católica. tu padre de cristiana. Cali? Pues yo creo que esos 2 años que él alcanzó a vivir acá han sido de sus años más felices. Él recuerda toda esa época con muchísima felicidad y con muchísima alegría. Hizo amigos entrañables que todavía le duran hasta hoy. Algunos que ya se han ido, pero que le duraron toda la vida, como como el loco Bejarano, Bejarano. que era un gran personaje. Cuando No, ya y, seguramente fue muy amigo de él. claro, y sin duda hay un pedazo de raíz de él que está acá seguro, ¿no? No, sí, él fue afortunado en Cali, afortunado, además hizo pues un gran periódico y una gran experiencia pues, de la que aprendimos las personas que estuvimos al lado de él. Y entiendo que fue toda una época, al menos para él, ¿no? Él la recuerda con mucho cariño. Fernán Martínez, creo, el Fernán manager, Martínez el se ex hizo manager allí. de Juanes, trabajaba con Holguín se ustedes. hizo allí. Claro, sí. Era fotógrafo, Fernán, ¿no? Fernán Martínez era fotógrafo Sí. y él pidió un chance para escribir pues, unas noticas de farándula. Sí. Y ahí empezó Y ahí su empezó carrera. a meterse, sí. Exactamente. Bueno, y ahora que tu equipo es campeón en Santa Fe, Pueden hablar de él como el ahora campeón en adelante, no le digamos Santa Fe. Que un titulito, ¿qué recomendaciones harías tú para el América que está pasando? No, lo primero es perseverar, es decir, no se rindan, no hay torneos malos. Jugar en la B de ninguna manera significa una ignominia, una cosa así. Caterpillar Motors, ha habido mucho equipo que ha jugado en la B y ha hecho una cosa digna de su vida y tal, no pierdan la autoestima. Jueguen a muerte contra el Caterpillar Motors si les toca. Jueguen a muerte que otros equipos juegan en la B. Es que yo no sé cómo es el torneo en la B. Es decir, ¿eso es mixto, por ejemplo, el fútbol allá o cómo Es entre funciona? malos, eso no ¿Cuántos se ve. juegan? ¿Cuántos juegan por...? Yo no Como estoy muy 20. relacionado con la B, Caramba, ¿no? hay como 20, sí. Pero 20 en cada equipo. Entiendo, ahí cambian las reglas y tal. Eso es Cambia todo otro fútbol. perfectamente. Pues yo no estoy muy familiarizado con la B. Yo soy hincha del equipo campeón, de la A. La A es un torneo que se juega simultáneamente con la B, que se juega por allá adelante. Tú alguna vez lo habrás recordado y no pierdas la esperanza de volver allá, pero es un torneo que se juega en simultánea en el cual el cual Santa ganamos Fe, 14 títulos, ¿no? y en el cual el Santa Fe se hizo campeón, acreedor de un título, no de un titulito como dijiste hace poco, que exhibimos todavía orgullosos. El América ganó 14 títulos, es cierto. 14. Con la extinción de dominios, con la ley de extinción de dominio quedan menos, pero son bastantes en todo caso. Sí, pero son válidos. Sí, pero algunos. Y a pesar de la algunos. lista Clinton. Claro, Sí, es sí, verdad, a sí. pesar, sí, que era yo pensaba que era la alineación. Cuando hablan de la lista lista Clinton, Clinton, pensaba la que eran los alineación de 11 que iban a América, sí, jugar sí, en el América. Después Daniel, vine ya a saber estamos que no. llegando al final. ¿Qué tienes en el tintero dijéramos, como de aliento en términos de tu escritura? ¿Qué quieres escribir a más de lo que haces con Soho y con Semana? Bueno, no mucha cosa. Yo creo que ya con la concentración se me va en las actividades que realizo. Sostener una columna semanal y además con la cárcel de que sea de actualidad política y con la otra cárcel de que sea humorística, no es fácil y ahí se me vaya gran parte de mi esfuerzo. Entonces, pues por lo pronto en los ratos libres trataré de ver si me alcanzan las fuerzas para escribir algo de las tentaciones literarias que pueda tener, pero por ahora no, escribir la columna es una columna que ocupa mi atención, que me gusta mucho hacerla, por la cual me siento dueño de un absoluto privilegio que es tener semejante tribuna para poder decir lo que pienso, para poder criticar a quienes quiero criticar y tratar cada vez de que la columna pues me quede mejor que la pasada. Creo que ese es mi único reto laboral. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber Bueno, estado por aquí en favor. Conversando a Humberto. Humberto, estuvimos muchas con un gracias. santafereño muy altivo, les dio buenos consejos a la América. Sí, sigan y adelante. nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Conversan 2. Bueno, muchas gracias, al revés, todo un honor para mí.
Estamos aquí. Conversan dos. Conversan dos.